Hola, Lisette, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. Hola, Lisette, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Puedes encender la cámara? Que es de Carla, tu compañera. Sí, ahorita va a entrar, profesor. Ya. Necesito siempre que al inicio al menos enciendan la cámara para identificarlas o identificarlos. En el caso de ustedes, identificarlas. ¿Cómo estás, Carla? Lisette, perdón, ¿no? Lisette, Sí, profesor. encantado, encantado de, bueno, virtualmente Un gusto, conocerlas. profesor. Igualmente. Sí, Carla ya estará entrando. Sí, ya está entrando, profesor, ya. Eso me estaba indicando ahorita. Ya, voy adelantando este, el Azor es el que carga o desarrolla la sesión, carga la sesión y ustedes como alumnos tienen que cargar el link de la grabación, ¿no? Calculo que eso, Sí, sí, correcto. ahora lo vamos Pues, a, claro. sí, ahora vamos a ver esos detalles también. Hoy vamos a revisar el tema de su avance que me enviaron el domingo. Vamos a ver el tema de los plazos, cómo estamos con los plazos hacia adelante. Y tercero, Ujú. esto de justo las disposiciones obligaciones que tenemos que tener cada uno, o sea, yo como asesor y ustedes como asesorados. Ya básicamente esos tres puntos. Y también definir el tema de los días promedio que nos vamos a reunir, ¿no? Es decir, las siguientes sesiones virtuales. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué es de Carla? Sí, justo que te escribo. Sí, la escribo para, bueno, para que todos tengan el mismo, las dos tengan el mismo speech, ¿no? El mismo mensaje. A la vez, Ya le confirmé, ya. A ver, me mandaron. Ya está cargando. ya. Bueno, a ver, déjame para la musiquita. Ya. ¿Qué tal hoy día, Lisette? ¿Todo bien? Bien, profesor, avanzando, leyendo un montón, la verdad, porque para esto sí se Sí, tiene que leer bastante. sí, sí, es un tema que hay que leer y reflexionar, ¿no? Leer y reflexionar, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, empecemos porque no sé qué pasa con Carla. Eh, de repente es por donde está entrando, ¿no? Quizás es el Google. Yo, por ejemplo, he podido entrar y ver el link desde el Chrome, ¿no? Ujú. De repente es Pues en verdad está bien, está bien lento. sí, yo he podido entrar por el Chrome. Sí, también entré por el Chrome. Me dice que tiene problemas de conectividad. Ya, a ver. Pero esto acá queda grabado, ¿verdad? Va a quedar grabado también. Ahí está entrando. Ahí está. Dentro, Carla. Sí, ahí ya la veo uniéndose. Sí, sí, ahora sí está que se une. Me dijo que, o sea, como está un poco lento también. Eh, Lo mejor es
el cable, ¿no? Y no el Wi-Fi. Con el cable hay Sí, mayor, el Wi-Fi siempre es es, un poco... sí, les recomiendo eso, usar el cable siempre, en la medida de lo posible. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Claro. Hola, Liz. ¿Me Hola oye? Carla, buenas noches. Carlita. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Sí, enciende tu A cámara un ver, ratito, Carla, ya. para... Sí, sí. Compartir video. A ver, pista previa. Espera, vamos a ver si- Sí, para que nos veamos siempre en las grabaciones, al menos los minutos iniciales. Ya. De ahí ya nos quedamos en audio nomás. Oh, vaya, segundo, si no puedo entrar, no puedo mostrar. Lo que pasa es que no me permite, mi internet es muy lento. A ver, voy a compartirlo de mi celular, no sé si eso ayudaría en algo. Ya. O pon una foto en... Así Ya. como yo pongo una foto. Ya, ya, ok, ok. Ya, ok. Aquí. Entonces, a ver, empecemos. Pasan los minutos. Muy bien, Carla. Entonces, primero que nada, a ver, Carla, estás poniendo la foto, ¿no? Sí, profesor, disculpe, me estoy colocando una foto ahí Y no hay que problema. debo tener por aquí. Ujú. Ya, entonces, a ver, primero que nada, darles pues la bienvenida al curso. Ya, sí, como decía al inicio, Lisette, es un tema donde hay que leer mucho, hay que reflexionar mucho. Pero la idea es que nosotros como asesores les demos a ustedes las pautas por dónde hay que ir, por dónde hay que leer, por dónde hay que meterle punche, como se dice. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, bueno, darles la bienvenida y empezar a conversar sobre el tema. ¿Ya? Primero vamos a hablar sobre las reglas de juego, ¿de acuerdo? A ver, aquí yo les voy a compartir, a ver, permítanme compartir, no puedo compartir pantalla, creo. Vamos a ver aquí, compartir aplicación, compartir pantalla, no me permite, no nos permite compartir pantalla. Eh, el primer gran, la primera gran entrega que tenemos que desarrollar es la del 21 de septiembre, ¿no? Carla, el 21 de septiembre tenemos que presentar lo que es el plan de tesis. ¿Y qué es el plan de tesis? Es un esquema resumido que ustedes también lo deben tener. Acá he querido yo compartir pantalla, pero no me deja. No sé por qué. Los cursos regularmente permiten compartir pantalla, pero acá no me está dejando. Hay un esquema que nos han enviado a todos, ¿no? Janet Urquizo y nuestra coordinadora Mayra Zorrilla, que es el que tenemos que respetar, ese esquema, para la presentación del 21 de septiembre, ¿no? Que se refiere al plan de tesis, que es una suerte de proyecto de tesis, ¿no? Es como un plan. Se presenta y esto lo revisan jurados, lo validan, si hay observaciones las hacen saber en su rúbrica correspondiente, y igual como asesor es nuestra labor ayudarlos a levantar esas observaciones para que finalmente ya su plan pase a lo que es ya el desarrollo de la tesis, que es la siguiente entrega que tiene como fecha el 6 de diciembre, ¿no? 6 de diciembre la tesis final, ¿no? Entonces ahí tenemos dos grandes metas, digamos, una de más corto plazo, que es la del 21 de septiembre, ¿no? Estamos hablando, hoy estamos en 6 de agosto,
estamos hablando de menos de 30 días ya, el cual, ¿no? Tenemos que desarrollar este plan de tesis, ¿sí? Ahí, miren, nos están pidiendo como mínimo una asesoría cada 15 días, ¿ya? Como mínimo. Pero como nosotros queremos hacer una buena tesis, ¿cierto? ¿Cierto, Lisette y Carla? Claro. Queremos hacer un buen trabajo. Y yo me incluyo ahí porque voy a estar cerca a ustedes. Sí, profesor, y sí tenemos algunas dudas, de hecho, de las que nos había compartido Sí, como comentario. sí, En una de esas, por ejemplo, usted nos sí. recomendaba que colocáramos, bueno, delimitáramos nuestro problema a una subpartida, ¿correcto? ¿Su partida? Ah, ya. Sí, a ver. Sí, acá no puedo compartir todavía, pero acá lo tengo, sí. Sí, dime, Carla. Ya. Sí, esa era nuestra duda, porque por mi lado, o sea, mi opinión personal, siento que al delimitar más una subpartida quizás nos complicáramos un poco más el camino, ya que de repente la información puede ser un poco más limitada también. Es lo que yo siento desde mi perspectiva. Pero bueno, usted es mi asesor, usted podría de repente guiarme esa parte, ¿no? Esa parte yo la tengo como mi propio enfoque. Claro, al hablar de una subpartida, esa fue una recomendación inicial. Pueden trabajar una subpartida, Ujú. como también pueden trabajar un grupo de subpartidas, ¿ya? Ya. Una o un grupo de subpartidas. Ustedes en el documento han puesto en genérico medicamentos, ¿no? Ujú. Medicamentos, Entonces, sí. Ujú. podremos decir medicamentos de las medicamentos e internamente hablar de un grupo de subpartidas o medicamentos en el título de la subpartida tal. Ahí yo les sugerí, ¿ya? Todo lo que yo les he sugerido en esta primera revisión, para precisamente el día de hoy poder hacer un mix entre lo que ustedes quieren, entre lo que ustedes proyectan y lo que yo como asesor les puedo decir, sí, es una buena ruta, es una ruta correcta, es viable, es posible, ¿no? Mal haría yo en decir, hagan como yo quiero que hagan y ustedes no tener digamos, la posibilidad de hacer lo que quieren hacer, porque al final ustedes tienen que tener la motivación para hacer lo que pretenden desarrollar. Entonces vamos a trabajar ahí un equilibrio entre lo que ustedes quieren trabajar y lo que yo como asesor les puedo poner como marco de referencia para tener un buen avance, ¿de acuerdo? Así que ahí puede ser una partida o varias, un punto de partidas, ¿de acuerdo? Ok, Ujú. una varias. Sí. Entonces ahí la idea que quería cerrar antes de la pregunta de Carla era que yo estoy dispuesto a hacerles asesorías cada semana, no cada 15 días o el mínimo, sino cada semana. Eh, y si ya cerramos con una fecha como la de hoy, para cada semana, con alguna flexibilidad que a veces puede haber entre una semana y otra, a veces hay una urgencia, un problema, pero trabajarlo así, ¿de acuerdo? Trabajarlo así. Ese es respecto a los días de la asesoría, ¿no? Las asesorías. Hay un mejor resultado cuando las asesorías son semanales. Ah, buenísimo, buenísimo, profesor. Sí, Sí, para ello usted es sí, genial. sí, hay un mejor resultado. Sí. Y el chat también nos va a ayudar mucho. Ok, ustedes son el código EP15, ya saben, 2002, ¿no? Ujú. Tal Ya. como estaba en la clase del Blackboard, ¿no? Donde estamos ahorita. Y una vez que acabamos las asesorías, recordando nomás,
ustedes tienen que ubicar la grabación y poner la misma en el aula virtual, ¿no? Ese es un poco, resumiendo algunos de los detalles que hay que tener claro. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, respecto al esquema y a lo que ustedes han avanzado, efectivamente, pues ustedes están viendo un caso de importación de medicamentos, ¿no? Corríjanme si algo de lo que yo he comprendido no es tanto así. Ustedes están planteando una problemática donde por algunas burocracias producto de los registros sanitarios son lazos que son lentos, 2 años hablan el problema, ¿no? Esto genera una poca disponibilidad de oferta de medicamentos para nuestro sistema de salud y por lo tanto esto tenga relevancia en costos de medicamentos al haber poca oferta y también por disposición o disponibilidad para los usuarios, ¿no? Motivo por el cual yo les planteé ahí 2 borradores de opciones de título, por eso ahí les puse título propuesto inicialmente, ¿no? Si vamos a hacer una investigación de tipo cualitativa, factores que limitan, ¿no? Sería un título tentativo, las importaciones de medicamentos de la subpartida o de las subpartidas. Ya, ahorita ustedes tienen una inquietud, eso hoy día también lo vamos a resolver. Pero si ustedes tienen la intención de también llegar al nivel cuantitativo y desarrollar una investigación mixta, entonces ahí el título que les propuse fue pues factores de riesgo asociados a las limitadas importaciones de medicamentos de la subpartida o subpartidas tales, ¿no? Títulos como para un cualitativo o nivel cuantitativo. ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto, profesor. Ya, entonces, ¿llegaron a leer el libro que les pasé? Al menos en los capítulos que les pedí. Sí, Vamos a hacer sí. a ver, ¿qué entendemos ya de una investigación cualitativa y una investigación mixta o cuantitativa? Ahí hay 3 rutas, ¿no? Quali, quanti y mixta, ¿no? Ujú. Digamos que son 3 grandes corrientes o rutas. ¿Hacia dónde quieren llegar ustedes? Por ejemplo, ustedes quisieran hacer una investigación de tipo cualitativa, lo que ahí están martillando, ¿no? Sí, Lo que, disculpe. Voy a apagar. sí, lo que se busca, sí, de repente mientras no comentes, Carla, y lo puedes bajar el audio. Sí, perfecto. Lo que genera el propósito de la investigación cualitativa es generar variables. Estas variables que acompañen a un tema central. El tema central de ustedes es importaciones, por lo que veo, o gestión de importaciones o importaciones. Entonces, la investigación cualitativa, ¿no? De diseño exploratorio, ¿qué es lo que busca? Su naturaleza es dar a conocer las variables que puedan estar acompañando a tu tema central, que en este caso son las importaciones, ¿no? Entonces, ustedes a través de su speech en la redacción de la realidad problemática que me enviaron como borrador, hablan pues de el factor de la demora en el registro sanitario, ¿no? La demora en los resultados del registro sanitario
Y ahí yo veo pues un factor que deriva después en el tema de costos, disponibilidad, etcétera. Pero un factor ahí claramente identificado pues es el del registro sanitario, ¿no? Los tiempos de espera en ese trámite. Pero hasta ahí no necesariamente podemos decir con un speech resumido que esos son todos los factores. Pueden haber más, ¿no? Ustedes lo que han hecho es un recorrido a través de fuentes secundarias, ¿no? No sé si experiencia personal en el campo, no sé si uno de ustedes dos trabaja en el rubro de medicamentos, importaciones, ¿no? Me pueden ir comentando. Pero es un primer alcance o una primera revisión que ustedes han hecho y que les da esa respuesta. Entonces, a nivel de antecedentes, a nivel de experiencia propia como investigadores, a nivel de ya papers o tesis previas, a través de un marco teórico que podamos encontrar, nosotros ya tenemos ahí una preconcepción de cuáles pueden ser esos factores que tienen una cercanía, ¿no?, a tu tema central, que son las limitadas importaciones, ¿no? Pero, y para ello necesitamos que, además, para cumplir con el nivel cualitativo, ¿no? Estamos avanzando en ese tema, necesitamos también conocer un poco la opinión, los comentarios de la población de estudio, que en este caso son los importadores de medicamentos de esa partida o subpartidas, ¿no? Los importadores, laboratorios. Entonces, una vez que nosotros sumamos todo esto, lo que es la parte de antecedentes, teoría, referencias, experiencia personal, ¿no?, marco teórico, planteamos, ¿no?, un instrumento como es la guía de entrevista para ir a entrevistar a la población de estudio, que son los importadores, y ya ahí podemos hablar de unos resultados finales de la investigación cualitativa, que es identificar los factores que limitan las importaciones de medicamento tal o medicamentos de las partidas tales, ¿no? Ujú. Entonces, resumiendo, ese es un poco el recorrido de lo que viene a ser la investigación, o vendría a ser, esa es una ruta que les he podido reflexionar en estas horas para su tesis y para lo que veo que ustedes quieren hacer en la ruta o el enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí Correcto. me han comprendido? Sí, profesor, en este caso, por Sí. ejemplo, ¿por qué nos enfocamos a esta ruta de lo que son medicamentos? Es porque Carla se trabajó en importaciones de medicamentos. Pero era Ya. creo, Carlita, a ver si me enfocas bien, era creo que de productos médicos, algo así era de ella. Y en mi caso, bueno, yo soy técnica de farmacia también. Yo estudié farmacia y soy técnica y tengo varios colegas que también han trabajado en Digemid y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que nos Ah, qué enfocamos bueno. más que nada por el tema sí, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estén en el ambiente de la industria, porque van a poder entender mejor y referenciarse mejor, ¿no?, dentro de la industria. Está bien. Eso suma al desempeño del trabajo, ¿no? Suma. Entonces, bien, bien por eso. Entonces, ese sería un poco el nivel cualitativo, ¿no? Entonces, por eso yo les planteé ahí correcto. como propuesta de título, en opción 1 les puse ahí, ¿no?, solo investigación cualitativa, factores que limitan las importaciones de medicamentos, tal, ¿no? Porque no podemos nosotros hasta ahora
concluir que solo por la demora en el registro sanitario hay una baja disponibilidad de oferta y de precios asequibles en los productos, ¿no? Todavía no. Tenemos que cerrar el círculo de el recojo de información, ¿no? Entonces, han dado un primer paso, han hecho una reflexión en base a su experiencia, sus referencias, ¿no? A noticias que han sacado de diferentes medios. Entonces, falta avanzar en ese círculo, ¿no? Falta agarrar papers, falta agarrar antecedentes, falta ir a entrevistar a la población de estudio y ahí ya más nuestra reflexión, ¿no? Bajo, en este caso, el método hermenéutico, como se dice, plantear un escenario donde podamos nosotros decir, sí, estos son los factores que están limitando las importaciones de estos medicamentos, ¿no? Y eso es la tesis de nivel cualitativo, ¿no? Da origen a las variables, ¿no? A esas variables que acompañan a tu tema central, que en este caso es importaciones de medicamentos, ¿no? Hasta ahí está claro. Sí, está claro. Ya. No sé si me estás escuchando, Carla, o nos estás escuchando. ¿Me escuchan? Sí. No sé si me Ah, ya. escuchaste y te Sí, estaba sí te escuché, sí preguntando les si escuché. todo. Ya. Sí, profesor, yo tengo ahí una consulta con respecto a los expertos o personas que nos puedan brindar mayor información en esa parte. Por ejemplo, yo trabajé, sí, efectivamente en una empresa farmacéutica, pero ellos comercializaban equipos médicos, ¿ok? Y tengo gente que está en ello, equipos médicos, para, para los tratamientos de hemodiálisis. No sé si lo he Ya. escuchado, para pacientes que tienen pues insuficiencia renal. Esos equipos, Diabetes, eso, ya. sí, correcto, diabetes, todos ellos, ¿no? Entonces ya en ese rubro sí estoy enfocada. De hecho, nosotros queríamos plantearlos por ese lado, por equipos médicos, por ahí, porque medicamentos no tengo mucha referencia, pero me di con la sorpresa que también había otro grupo dentro de las reuniones que estaba haciendo de equipos médicos. Entonces, teníamos miedo de que, bueno, no nos aceptaran el tema y bueno, y perdamos la oportunidad de repente de tocar un tema de farmacia, del rubro farmacéutico, del sector farmacéutico, porque Liz y yo ya tenemos, de cierta manera, algunos contactos. No sé si por eso de repente mi pregunta va, si hay otro grupo que está haciendo un tema del rubro farmacéutico, del sector farmacéutico, ¿se podría de repente por ahí nuestro tema también quedar como en stand-by y que nos replanteen o nos pidan replantear nuestra propuesta? No, no ha ocurrido, no ha ocurrido antes. Eh, Al menos a mí no. Y no suelen haber coincidencias así puntuales. Sí ha ocurrido como jurado, me ha ocurrido. Este sábado, por ejemplo, que estuve de jurado, habían dos grupos que expusieron sobre el operador económico autorizado, pero con enfoques diferentes. No, no siempre coincide la tesis al 100%. Así que si por ahí nos hacen alguna observación de una coincidencia que es algo raro, ocurra estas coincidencias gemelas entre dos tesis, ahí se tomará una decisión de readaptarla para un lado o para otro, ¿no? Pero no suele ocurrir, no suele ocurrir, no es parte, no es normal que ocurra esto. Ok, ok, profesor, listo. Bueno, entonces por ese lado, bien. Sí, y nada, ya que usted me dice, bueno, sabemos de que tenemos bueno, hacer nuestra entrevista a expertos. Eh,
¿esos expertos tienen que ser necesariamente de este tema de medicamentos o podemos hablar de la parte en general? Es decir, yo cuando trabajaba en importaciones sí tenía esos problemas de que si no había un registro sanitario o no tenía, pues me complicaba con la importación, la nacionalización del producto de esos equipos, ¿no? ¿Podría yo tener por ahí esos contactos? Mi pregunta es si me servirían para esta tesis, que estamos hablando también de farmacéuticos, pero de medicamentos. Claro. Como tú dices, tú has trabajado más en algunas partidas. La idea es saber en qué partidas puntualmente están esos problemas de registros sanitarios, ¿no? O sea, alinearnos a esas subpartidas. Y a quienes entrevistamos, ¿no? Entrevistamos a la población de estudio. La población de estudio, en este caso, son los que sufren el día a día el problema, que son los importadores de esas subpartidas. ¿Ya? A veces se peca en recurrir a los expertos que no necesariamente son los que están importando, sino los que conocen de la realidad y opinan sobre la industria, pero ahí perdemos el enfoque si nos vamos a expertos a que nos den referencias cuando es a la población que sufre el, que en este caso son los importadores de esas partidas y que son los que sufren el día a día en cuanto a los registros cuando los tramitan, en cuanto a otros, quizás por ahí como el inicio. Entonces hay que saber hacia dónde vamos a quiénes entrevistar. A veces también pecamos porque tenemos un contacto que es experto, habla de la industria y sabe, no tendría la misma esencia de resultados en lo que queremos que si es un importador de esa partida, que es el que vive en carne propia cada día la importación de ese medicamento o de los registros internos de ese medicamento, ¿no? Entonces ahí hay que saber afinar. Cuando son expertos que no están en la industria, pero que sí conocen, a eso se les llama informantes clave, para tener una información referencial, pero la relevante, la que nos sirve, es la de la población de estudio, ¿no? Es como, a ver, si lo llevamos al ámbito médico, bueno, estamos en el ámbito médico, nos llevamos al ámbito del COVID, ¿no? ¿Quién nos podría dar mejores respuestas sobre los males o malestares del COVID, ¿no? Los pacientes mismos, aquellos que ya salieron y que podemos abordar en algunas entrevistas virtuales quizás, o aquellos expertos médicos expertos que hablan del COVID en televisión y que están por todos lados, pero que sabrán mucho, pero que no han vivido en carne propia la enfermedad. Entonces, ¿a quién vamos, no? ¿Quién nos va a dar eso que queremos saber? ¿Quién tiene la respuesta que queremos? Entonces, definitivamente, la población de estudio de los importadores, ¿no? Los importadores. Entonces, ahí tenemos que enfocarlo bien. Los expertos nos podrán servir ¿para dónde? Expertos que no están que no importan medicamentos, que no están en la industria, nos pueden servir para la realidad problemática, para reforzar la realidad problemática. Ahí los podemos poner, porque ahí estamos armando un marco de referencia. Lo que vieron en gestión, ¿no? Lo que le pusieron, lo que leyeron de la DIGEMIT y pusieron, lo que jalaron de una tesis, lo plantearon, y lo que un experto pueda decirles, en este caso vía una entrevista virtual, lo podemos poner ahí, ¿no? Y esto después lo llevamos a la cancha, como se dice. Ok, esto es lo que nos dice los antecedentes. Esto es lo que nos dice lo que hemos revisado. A ver, vamos a ver pues en el campo
entrevistemos a la población de estudio, a la población que sufre el problema, y veamos pues si es así, si es más, si es menos, si es lo mismo, ¿no? Podemos coincidir, ¿no? De repente entramos con un factor y salimos con 3, 4, 5 factores después de entrevistar a la población de estudio. O de repente nos quedamos con el mismo factor. O de repente no es el factor, es otro, ¿no? Entonces es lo que se llama a nivel de cualitativo, con una preconfiguración que tenemos de la realidad, entramos a la población de estudio, más los antecedentes que nos permitió preconfigurar, podemos reconfigurar una realidad. Y ahí nos van a salir otros factores quizás, y ahí ya podemos decir, ¿no? Factores que limitan las importaciones de medicamentos tales son estos, ¿no? Son estos, ¿no? 1, 2, 3, y concluir. Y ahí terminó la tesis quali. Suena fácil, ¿no? Sí, suena sencillo, pero les estoy dando un marco referencial. Súper general. Sí, de 2 minutos. Y esto va a ser un arduo trabajo, sí. Para saber por dónde, qué tenemos que hacer en marcos generales. Listo, profesor. Y ese es el nivel quali. Ahora, si ustedes quieren llegar a un nivel mixto, ¿no? Como dice Sampieri también, tenemos que ahí agregarle el enfoque cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Es decir, si el nivel cualitativo nos permitió identificar cuáles son los factores, ¿no? Que están relacionados o que tienen que ver con importación o las importaciones limitadas de medicamentos tales, en el nivel cuantitativo ya nosotros vamos a poder medir esa relación. Medir. Ya estamos hablando de nivel cuantitativo. Y a través de métodos estadísticos, poder decir, este factor sí tiene relación con importaciones. El factor 1, que sacamos del enfoque quali, tiene relación con las limitadas importaciones. El factor 2 no, quizás. El factor 3 sí. El factor 4 sí. Entonces, de los 4 factores que quizás que sacamos del nivel quali, los llevamos al nivel cuantitativo y en un modelo estadístico relacionamos y vemos que quizás de los 4, 3 tienen una relación significativa. Y es ahí donde podemos ir del enfoque quali al quanti y sumar ambos y llegar a lo que se denomina el enfoque o ruta mixta, ¿no? Que combina quali y quanti. Entonces va a depender ahí hacia dónde querramos llegar. Va a depender de nuestra gran pregunta de investigación inicial. Si mi gran pregunta inicial es ¿cuáles son los factores que limitan, ejemplo, las importaciones de medicamentos tales? Entonces, nuestro enfoque debería ser cualitativo, ¿no? Cualitativo. Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacerme la pregunta, ¿no? Mi pregunta de investigación, ¿cuáles de repente, cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores que están relacionados, ¿no? A las importaciones o a las limitadas importaciones? Entonces ya nosotros tendremos que ir hasta un nivel cuantitativo. Y al pasar por la quali, entonces ya estamos hablando de mixto, ¿no? Quali y quanti, hablamos de un enfoque mixto. Entonces ahí lo que manda, ¿qué cosa es? Es la pregunta de investigación, esa gran pregunta. Quiero yo saber solo los factores que están relacionados quizás a las importaciones limitadas,
o yo quiero también saber alguna relación ahí, medir la relación, no cuantitativamente, ¿no? Si es lo primero, ¿cuál? Y si es lo segundo, podemos hacer una cuantitativa, o pero una mixta, ¿no? Y también tenemos que relacionar esto y poner en el tapete los plazos y tiempos en adelante, ¿no? Y esto nos da la viabilidad, ¿no? Hay una fortaleza en ustedes que han estado y están en el rubro, ¿no? Y eso les puede dar una mejor base, eso les puede dar una mejor referencia con los entrevistados o población de estudio y, y un poco sopesar esto de los tiempos, ¿no? Que son crueles, ¿no? Las semanas pasan volando. Sí, en realidad, A ver, profesor, Carla, sí, en mi caso, yo trabajé hasta el año pasado en el rubro farmacéutico, en la parte de importaciones. Hoy por hoy ya no estoy en importaciones, estoy en otro rubro distinto, totalmente distinto. Entonces, por ahí como que ya no sé mucho de información, pero obviamente por los 2 años de experiencia que tuve, sí tengo información por ahí. Entonces, sí yo optaría por un enfoque un poco más práctico, para que no nos compliquemos. Es lo que yo pienso y creo ya. que mi compañera Liz también está de acuerdo. Entre ellas lo discutimos el domingo y al menos decidimos hacerlo por quali. No, no mixto porque sí sabríamos que de repente sería un poco más engorroso y todo. Claro, claro. Y el ver es saber cuáles son los factores que limitan las importaciones de estos medicamentos. Usted lo va a responder con ese círculo de referencia, sale antecedentes, la realidad problemática donde a través de los papers, tesis previas, noticias, la experiencia de ustedes, el tema del, ¿no? Y finalmente las entrevistas a la población de estudio. Entonces, la pregunta es la que me lleva, la pregunta de investigación, como dice Michael King, Byron, dice, la pregunta de investigación es la que me lleva al nivel o al enfoque, en este caso el enfoque cualitativo. ¿Sí? Claro, hacer un enfoque mixto implica un doble esfuerzo, sí, pero quedémonos con que nuestra pregunta es identificar los factores, ¿no? Entonces, por ahí es como iría, ¿no? Según sus expectativas, ¿no? El enfoque quali, nuestra gran pregunta es cuáles son los factores que limitan las importaciones. Y recorrer ese círculo, ¿no? Hasta llegar a nuestros resultados y conclusiones. Bueno, conclusiones no se debería llamar en el quali, ¿no? Consideraciones finales, porque el enfoque quali no es concluyente, ¿no? Entonces, consideraciones finales. Estos son los factores que limitan, y ya, esa sería su tesis. Y claro, yo ahí les prometo que el ser quali y parecer, y que, bueno, algunos, o que de repente se puede ver como que es eh, más documental o más sencilla, ahí yo les prometo pues todos los términos técnicos que debe tener una quali tal cual, ¿no? Partiendo por el método, el diseño, partiendo por el instrumento, partiendo por la validez del instrumento, es decir, toda la parte técnica para que su tesis quede pues así con todos los conceptos como tienen que darse. Vamos a recorrer desde Sampieri, Michael King,
autores de Latinoamérica y del mundo, que son los que van a respaldar tanto el marco teórico como el marco metodológico. Sus dos grandes bases para su tesis es marco teórico y marco metodológico. La teoría que nos permite llegar a esas variables que vamos a medir después, y después de la metodología que vamos a aplicar para desarrollar el recojo de la información. ¿De acuerdo? Ahí yo les pido que vayan revisando tesis de nivel cualitativo que yo he podido desarrollar, o se las paso por el WhatsApp, o también ustedes lo pueden buscar en repositorio, ponen mi nombre y ahí hay tesis de nivel cualitativo, para que vean un poquito cómo es ese marco de desarrollo del nivel cualitativo, ¿no? Ahora, respecto a las entrevistas, sí, respecto a las entrevistas, ¿a cuántos tenemos que entrevistar? ¿A cuántos de la población de estudio? Pues hay un mínimo de 10 que tienen que ustedes entrevistar. Hay una técnica ahí que se llama la técnica del punto de saturación, que nos dice que a partir de la entrevista 10, si las respuestas de los entrevistados son recurrentes, reiterativas, ¿no?, llevan una tendencia similar, entonces ya a partir de las 10 en adelante podemos decir que es suficiente y ya no entrevistar a más empresas importadoras en este caso, ¿no? Eso es ahí un poco para ir preparándolos en cuanto a las referencias que necesitan para entrevistar. Un mínimo de 10 empresas importadoras. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué concepto? Eso lo vamos a desarrollar en estos días. El instrumento hay que crearlo, yo les voy a ayudar ya a formular las preguntas. Después ese instrumento hay que validarlo bueno, a ver, el instrumento si parte de una base teórica, está validado racionalmente, pero se estila también a hacer una validación de jueces, que en este caso es a través de expertos, que se le pueden ustedes pasar las preguntas y ellos lo validan, y de esa forma hacemos una doble validación racional y por jueces. Se suele solicitar, y también está en la rúbrica de la universidad, la validación del instrumento. Entonces ahí vamos a trabajar validación teórica racional y validación de juez. ¿De acuerdo? Ahora, Profesor. sí, miren, qué lástima que no puedo compartir pantalla, ¿no? No sé por qué raro. Quería darles algunos tips a ver, voy a intentar. Ustedes pueden compartir, a ver, intenten hacer este ejercicio, porque a mí no me permite. A ver, yo voy a intentar por aquí compartir contenido, a ver. Pero me sale como que compartir contenido. En la parte inferior derecha hay un botón moradito. Ajá, sí, ahí veo. Ahí ya se desglosa y ponen compartir aplicación pantalla. Dice. Reportar, compartir contenido, los presentadores y moderadores pueden compartir contenido, compartir. No solo más. Solo y quienes estamos en el grupo. Los asistentes. Eso es lo que no nada compartido y solamente los comparten. Sí. Les envía. O si de repente, profesor, nos envía por el WhatsApp o no sé. Y no, lo que quería. Okay. Lo que quería era. Sí, por el WhatsApp. Les voy a pasar estas tesis para que las vayan revisando.
Ya. Ahí, bueno, he tenido la suerte de asesorar bueno, no va a ser la excepción con ustedes, muy buenas alumnas, alumnos, ¿no? Y los resultados son las tesis, ¿no? Hay la tesis de Cruz, Licetus, ahí se las voy a compartir por el WhatsApp también, lo pueden buscar en el repositorio de enfoque cualitativo. Lo que quería Profesor, ahorita, gracias. sí, lo que quería ahorita era darles algunas recomendaciones iniciales, pero que, caramba, no me ha permitido, ya, adicionales, ya. Pero podemos hacer esto, no sé qué les parece, para cumplir con la formalidad de la universidad. Acabamos con la parte que les quería contar y después de repente unos 10 minutos en el Zoom para compartirles un Word de cómo deben redactar en el Word. Es importante conocer toda la metodología de cómo el Word nos puede ayudar a no trabajar el triple o el cuádruple en la redacción de la tesis. Como por ejemplo para insertar los autores, las referencias, las tablas, las bibliografías, ¿no? El índice, esas cosas que lamentablemente a veces cuando lo vemos al último nos arrepentimos porque no hicimos algo más eficiente al inicio, ¿no? Entonces de repente hoy, si tienen tiempo, en unos minutos que acabemos, unos 10 minutos, les hago un speech para que ya cuando empiecen a redactar lo hagan desde hoy como tiene que ser. ¿Sí? Ya, está bien, profesor. ¿Vamos creando entonces el Sí. Zoom o No, todavía? ahorita que acabemos, ya formalmente por el medio, digamos, oficial, Sí. y voy a hacer la consulta también de por qué no puedo compartir, ¿no? Deberíamos compartir como normalmente en una clase para no tener que estar saliendo en las siguientes sesiones, porque yo también voy a tener que compartirlas a ustedes el avance de su tesis, ¿no? Corregir aquí, corregir allá, y no vas a estar saliendo al Zoom y esas cosas siempre, ¿no? Para eso Sí, está sí, sí. para eso está esta plataforma oficial, digamos, que tenemos que mantener. Pero por hoy, digamos, para salir del paso. Entonces, hasta ahí el tema de cualitativo, ¿no? Que se va a plantear. Al comentarles las tesis que les dije, es para que ustedes vean un poco el panorama, ¿no? Yo les he hecho un resumen en pocas palabras de cómo sería su tesis a nivel quali, y es lo que ustedes quieren hacer, bueno, al final por decisión, pero no lo van a decir así en su sustento, ¿no? Cuando estén con el jurado en diciembre, ¿no? Sino ya yo les voy diciendo que, o sea, no es por el tema de tiempo, ¿no? Así no se sustenta, ¿no? O porque queremos algo rápido, ¿no? Aunque no necesariamente es así, pero Claro, no de lo que, forma. claro, entre nosotros, ya, ok. Pero ante el jurado, ¿qué? Lo que más el enfoque de investigación es la pregunta de investigación. ¿Ya? Miren, pero nuestra pregunta de investigación fue esta, entonces eso nos llevó a un enfoque cualitativo. Sí. Y entonces ahí en la tesis que, bueno, van a poder revisar, que un poco amplían a lo que yo ya les he comentado, y él, ¿no? Empapándose del tema. Entonces, así como me dijo Lisette al inicio, antes de que ingrese Carla, que ha estado leyendo mucho sobre el tema, muy bien, ahora entonces enfóquese en leer sobre el enfoque cualitativo o la ruta cualitativa. Todo lo que sea quali, ¿no? Jálenlo a ustedes, ¿no? Partido por las tesis que les voy a referenciar, lo que ustedes puedan leer, libros también que les voy a referenciar en enfoque quali, les voy a ir pasando por el grupo creado, para ir, ¿no? Más lo que yo les diga en cada semana, eso nos va a dar una experiencia, una expertise en lo que es el quali, y cuando lleguen pues a diciembre,
¿no? Tengan una gran base de cómo sustentar su tesis. Claro. Tuvieron unas charlas de Atlas T en esta introducción que se tuvo en la primera semana, el software Atlas T. Llegaron a recibir información del software Atlas T Sí, en la universidad. sí tuvimos la charla en una de las últimas sesiones, sí. Ya, qué bueno. Entonces, es un software que ayuda mucho a la interpretación, al ordenamiento de las ideas de una investigación cualitativa. Si han tenido esa base, en nuestras también reuniones voy yo a reforzarles algunos puntos que quizás no les quede claro para que ustedes puedan hacer en su momento ese análisis de los resultados en el software, ¿no? ¿Y tienen el software al alcance? No, por mi lado no. No, bueno, Ya. Entonces en el camino también yo les voy diciendo cómo llegar a ese software, ¿no? De repente un software alternativo, ¿no? Que vayan con cuidado de repente al CompuPalas de Miraflores, cuidándose siempre, ¿no? De lo que estamos viviendo, y puedan ahí adquirir o instalarse el software alternativo para que lo tengan en su máquina. Hay una opción de descarga, digamos, temporal, ¿no? Si les sirve eso, también lo pueden ir viendo si, ¿no? Si lo descargan, si no, ir al otro tema para tener ese software, ¿no? En su momento, ¿no? Por lo pronto no, vamos a ver cómo eso lo vamos subsanando en el camino, pero es un software que, o sea, se puede trabajar a nivel en Word, ¿no? Pero si se puede llegar al Atlas T, mejor, ¿no? Es una recomendación. Ok, profesor, yo tengo una consulta respecto a los comentarios que nos dejó en el planteamiento que le enviamos. Usted Claro, nos comenta, nos pone, veamos en los países de Latinoamérica, veamos los volúmenes que ingresan de medicamentos, crecimientos en los últimos 5 años. Esta información yo siento que es un poco más estadístico. Entonces, mi pregunta es, ¿la UPC o ese programa de titulación tiene alguna plataforma en donde podamos encontrar esa información o es buscar por internet, buscar información de fuentes confiables, claro está? sí, muy buena pregunta, Carla. Justo también esto quiero entrar al Zoom, bueno, para también mostrarles en la biblioteca de la universidad cómo llegar a las bases de datos internacionales que tiene la universidad en la biblioteca virtual, ¿no? Oh, ya, buenas, buenas. Sí, entonces no es gluguear, ¿no? El investigador científico, que es donde estamos ahorita, no gluguea, no como para pedir una pizza, ¿no? Sino el investigador científico entra a bases de datos como ESCO, ProQuest, Web Claro, Science. exacto. ¿Vieron una Ese es charla el... sobre las bases de datos? Mm, No, ¿no? no que yo recuerde, no, profesor. Ya. Entonces Listo, eso, disculpo. y les voy a dar una pequeña pauta también ahorita que entremos vía el Zoom, donde puedo compartir, ¿no? Por hoy vamos a salir un rato para ver en el Zoom esos puntos. Entonces, vemos dos, el tema del Word, cómo trabajar para la tesis, para que ya desde hoy lo tengan claro, y el otro tema, la base de datos de UPC. Ya. Muy bien, entonces quedamos con el enfoque cualitativo y ya saben que depende de la pregunta de investigación. ¿Sí? No sé si tengan alguna Sí, otra duda para ir al Meet. Vamos a ir al Meet de Google, de Gmail.
¿Está claro, Lisette? ¿Sí? ¿Carla? Sí, sí, profesor. Muy bien. Ya, listo. Entonces, ya siendo las 9, bueno, hemos cumplido ahí una hora. Vamos a cerrar por este medio por esta vez y vamos a complementar para poder compartir en el, ¿ya? En el Meet, perdón. Les paso por el Ok. WhatsApp grupal el enlace para conectarnos ahí, ¿ya? Ya, listo, profesor. Entonces, ahí nos Conectamos. contamos. Profesor, Ya. Sí, mm, por el WhatsApp grupal les comparto.